la idea para este Excel es conocer un poquito más desde un nivel básico, ¿ya? Para eso, bueno, la propuesta es ver algunas funciones como el sí, el contar sí, sumar sí, promedio sí, y también las que tienen que ver con sí o condicionales en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, el sí condicional es una de las esenciales que se ven en Excel porque es un sí condicional o if en inglés, ya que si ocurre algo, una condición, aquí vamos a colocar, por ejemplo, si qué cosa, algo que lo denomina como prueba lógica, ¿ya? Prueba lógica porque esa prueba lógica nos va a entregar, si prueba lógica, nos va a entregar un valor, ya sea verdadero o falso. Por eso prueba lógica, uno o cero, verdadero o falso. En caso que nos entregue un valor verdadero, yo voy a hacer una acción. Y en caso que es de lo contrario, sería otra acción, ¿ya? Por lo tanto, una prueba lógica va a tener un valor u otro, ¿ya? Si nos fijamos en la sintaxis, en la forma de escribir la, la función, vemos que tiene tres argumentos. La prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso, estos son eh, opcionales. ¿Sí? Son opcionales porque están ahí marcaditos. Es decir, que pueden ir o no. Si no van, lo que nos va a arrojar como resultado la prueba lógica va a ser el valor lógico. Es decir, si yo hago una pregunta, por ejemplo, G5, ahí voy a tener un valor. Si pregunto, G5 es valor a 50, va a soltar el valor verdadero. Y si pregunto, G5 es valor a 50, va a soltar el valor falso. Por el valor que contiene ahora la celda G. Otras que vamos a revisar son de contar sí, que cuenta en caso de que ocurra algo o de que exista un criterio, a eso le llamo, ¿ya? Para lo cual yo voy a tener que considerar un rango y un criterio. ¿Por qué un rango? Porque de un rango busca este criterio, va buscando si cumple o no y va contando. En el sumar sí es muy similar al contar sí, donde existe un rango donde lleva ese criterio, pero además debe existir un rango que sume. Voy a sumar los ingresos de todas las personas de una ciudad, de la ciudad de Santiago. Entonces debo indicarle ese rango suma. Ahora ese rango suma también es opcional, por lo tanto, ¿cuándo se va a usar? El rango suma va a ser opcional cuando el rango sea el mismo rango al que voy a sumar, ¿ya? Lo cual no impide que puedas colocarlo dos veces. Y promedio sí, lo mismo, o sea, lo mismo en el sentido de que de acuerdo a un criterio, en un rango, va a calcular el promedio. ¿Cuál es el promedio de los ingresos de damas? ¿Cuál es el promedio de los ingresos de varones? ¿Ya? Eso va a ser el criterio. Y la otra función importante que vamos a ver es la función buscar B, donde para entenderlo un poquito tengo este esquema que es donde tiene cuatro argumentos: valor buscado, matriz tabla, indicador columnas, rango. El valor buscado es un valor que contiene una celda o una constante que yo puedo escribir, que la podemos mencionar como una llave o una clave, ¿ya? Y esa clave se va a una matriz, la va a buscar ¿dónde? A una matriz, pero esa matriz que yo selecciono puede estar en la misma hoja, en otra hoja del mismo libro o en otro libro, ¿ya? Hace un vínculo. Allá va a buscar este valor buscado, pero este valor buscado lo busca en la primera columna, ¿ya? Entonces, el valor buscado debería coincidir con el valor de la primera columna. Si no existe, bueno, arroja este mensajito con gatos, que ND o NA, no disponible, not available, available, ¿ya? Y el indicador de columnas, el tercer argumento, bueno, cuando busca en la matriz, busca de arriba hacia abajo. Entonces, cuando la encuentra va hacia la derecha
tantas columnas yo le indiqué. Es la columna 1, 2, 3, 4, hasta la columna, el número de columnas que tenga mi matriz. Entonces ahí hace la coincidencia, intersecta y ese es el valor que me entrega. Ahora bien, donde dice rango o en otros lados dice coincidencia, eh, o ordenado también dice, hay dos opciones, verdadero o falso. El verdadero se va a utilizar cuando yo tenga un valor buscado y lo busque en una matriz que no necesariamente sea la misma llave, el mismo valor buscado. Tiene que haber una coincidencia aproximada, ya es aproximado, porque si busco el 4 y está el 3 y el 5, un aproximado sería el 3. Ya ese es el valor que busco, un aproximado, algo parecido. ¿Ya? Pero para eso la matriz en la cual estoy trabajando debe estar ordenada en forma ascendente, ya sea numérica o alfabéticamente. ¿Ya? Y el falso va a ser una coincidencia exacta, es decir, si yo busco el 4 en una matriz, ese es el número que debe encontrar. Si no está ese número, me da el resultado de que no está disponible o no existe. ¿Ya? Vamos a una planilla de ejemplo y esta planilla de ejemplo, bueno, lo primero que vamos a ir haciendo es colocando algunas cosas básicas, por ejemplo, los bordes. Yo me voy así con Control Shift hacia la derecha y hacia abajo para colocar aquí todos los bordes. A ver, sí, todos los bordes. Quizás me puedo ir a dibujar más bordes. Aquí en más bordes, pues lo primero que hay que hacer es cambiar el color, por ejemplo, antes de aplicarlo acá. ¿Ya? Voy a cambiarle el color, voy a dejar el interior, el contorno lo voy a dejar un poco más grueso. Ahí está el contorno, ¿ves? Y ahí queda el contorno. Esto también lo voy a dejar con el mismo contorno, vuelvo acá y ahí. Puedo cambiar el relleno aquí mismo, ¿no? Lo dejo de ese relleno y la fuente un color más clarito, así, ese color. ¿Ya? El tema es que aquí no lo voy a dar de inmediato. ¿Ya? Voy a ampliar un poco la fuente a un 12, tamaño 12. Este título lo voy a combinar y centrar. También lo voy a dejar con otro color de letra. Ampliar el tamaño, lo voy a dejar en negrita. Y estos dos que son datos, lo voy a dejar con todos los bordes sin color. Ahí tal cual. Le voy a quitar ahora en vista las líneas de cuadrícula. Ahí queda algo más decente, ¿ya? Voy a aprovechar de ajustar o autoajustar las columnas. Nada más que haciendo el doble clic. Acá. Ahí. ¿Sí? Y ahí queda más decente. Fíjese que la fecha de compra. Ahí queda. La fecha de compra está con números enteros. Estos fueron tratados con un aleatorio, donde está más o menos, figuran entre un año, porque está con un aleatorio entre la fecha de hoy, menos 360 días, hasta hoy. ¿Ya? Y ahí se va moviendo. Para dejar fijos estos valores, voy a ocupar un copiar pegado especial. Tengo plazo de entrega de 30, 90 y 60 días y compra total, que va a ser un aleatorio entre 100 y 2000. También los voy a dejar con un copiado especial para que no se estén eh, cambiando a cada rato. ¿Eh? Aquí yo estoy presionando F9 porque el F9 es el que actualiza la planilla. Voy a hacer un copiado, inicio o control C como quieran, está copiado. Y el pegar, pegado especial, ya lo habíamos visto aquí en valores. Valores. Por lo tanto, ahora ya no hay fórmula, sino que está el valor. Voy a hacerle aquí un ajustar texto. Ampliar un poquito. Voy a centrarlos para que quede un poquito más bonito. ¿Ya? Estos dos valores, ahí los voy a achicar. Ahí queda. La fecha de compra está como número entero. Recordemos que las fechas son números enteros,
que los números se van contando desde el 1 de enero de 1900 hasta ahora. Es decir, si yo digo acá igual hoy, nosotros la vemos con un formato fecha, ¿ya? 20/7 del 2020. Pero si le doy un formato número, ese 44.032 significa que han transcurrido 44.032 días desde el 1 de enero de 1900 para Excel. Ese es el día 1 para Excel, ¿ya? Por eso es un número entero y además queda a la derecha dándonos cuenta de que son números. Por lo tanto, lo que voy a realizar ahora es cambiarle el, el formato y verlo como fecha. Aquí tenemos fecha corta. Entonces, ahí ya tenemos fecha corta. Vamos a ver algunos valores. Aquí tengo en la hoja valores. Tengo días, descuento 360. Suponiendo de que estos son descuentos sobre los días, ¿ya? Y aquí algunas cosas que se piden, las cuales vamos a ir ampliando a medida que vayamos viendo en la planilla, porque así vamos aprendiendo más cosas, ¿ya? Por ejemplo, considerando la forma de pago, aplicar los descuentos que se indican en la tabla de la hoja valores, ¿ya? Bien, aquí tenemos. Ese es para el descuento. Voy a checar ese valor. A pagar. Redondear sin decimal el total a pagar. Y otras cosas como cantidad de clientes, total de compras, suma de compras por mes. Eso vamos a ver hoy día. A ver, veamos dos cosas. Voy a hacer un descuento 1 y un descuento 2. ¿Ya? Este va a ser utilizando, voy a dejar ahí, utilizando el si condicional. El si condicional. Y este utilizando el buscar B. Si dominamos estas dos, ya de seguro son considerados como, eh, digamos, intermedios, Excel intermedio. ¿Ya? Digamos, este es el descuento 1 y descuento 2. Entonces, aquí en descuento 1, depende de los días, ¿cierto? Aquí. Entonces, descuento 1, hay un poquito más ampliado que se ve ordenado. 30, ahí tenemos los días. Entonces, la condición depende de la celda que tiene ahí el plazo en días de pago. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo con el si condicional. Pregunto, si da lo mismo escribir en mayúscula y en minúscula, pero lo hago con mayúscula para que se aprecie mejor. Recordar que aquí me va indicando en qué argumento estoy. Prueba lógica. La pregunta es si el I8 es igual a qué cosa. A la celda que está ahí. Y esa celda debe ir fija. Entonces, aplico ese descuento. También fijo. Fíjense acá en la barra de fórmula. De lo contrario tengo que el I8 puede tomar dos valores más, el 60 o el 90. Entonces, como tengo dos valores más en condición, debo preguntar otra vez con el mismo condicionante. Si el I8 es igual a esa celda, fija. Si es esa celda, voy a colocar ese 10% que está en la celda C7. Solamente nos queda el 90. Podríamos preguntar si el I8 es igual a 90, ¿ya? Entonces voy a preguntar si el I8 es igual a 90 días, F4. Si es así, 15%. De lo contrario, ese de lo contrario, como ha ido insertándose dentro del sí,
significa que no es a 30, no es a 60 y tampoco es a 90. Por lo tanto, asumiremos que es un valor que no corresponde. Entonces, aquí colocaremos un mensaje que diga revisar, revisar. ¿Ya? Fíjense aquí él dice sí, ese sí está en el falso, ese es el que estoy haciendo ahora. Lo voy a cerrar y se mueve así en paralelo al que debo cerrar también, que también está en el falso. Cierro, y este también está en el falso, cierro. Enter. Entonces ahí me dio el descuento, ¿correcto? Ahí está, el descuento. Me dio el porcentaje, 0,05. Recordando que los porcentajes se manejan de 1 a 100, o de 0 a 100, o de 0 a 1 en realidad, en ese porcentaje. Por lo tanto, aquí en Excel es expresado el porcentaje en decimales. Después de hacer eso, el porcentaje lo debo multiplicar por la compra, porque ese va a ser el descuento. ¿Lo pude hacer adentro? Sí, pero podría resultar un poquito más engorroso. ¿Ya? Tendría que colocar cada vez por J8. Ahí está. Copio hacia abajo. Recuerden que me posiciono a la derecha abajo. Y hago doble clic y se copia hacia abajo. Si quiero que se vea con 2 decimales, voy aquí donde muestra o disminuye 2 decimales. Todos quedan con mostrando 2 decimales. ¿Ya? Miren la fórmula. ¿Es un poco engorrosa? Sí, es un poco engorrosa. Bueno, vamos a ocupar ahora la función buscar v para encontrar el valor que me ayuda a encontrar el otro valor en la matriz. Es decir, voy a buscar v, a todo esto es valor v porque busca en vertical. Como la matriz está en cuadrados y filas y columnas, busca en vertical, de arriba hacia abajo en la primera columna. Entonces voy a buscar el I8, ahí va una celda nada más, o un valor, donde matriz tabla. Ah, bueno, es la matriz que ocupé acá, F4. ¿Ah? Traten de no cambiarse de hoja, porque si se cambian de hoja podría ocurrir lo siguiente. Miren ahí, dice valores. Ahora cambia a planilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Excel se debe asegurar de dónde son los rangos. Los rangos son de las hojas. ¿Ya? Y las hojas toman el valor o sea, toman el nombre con un valores y el signo de exclamación. Así se especifica Excel de dónde es un rango o una celda. Entonces aquí, repito, buscar B y 8, ¿dónde? Ahí en valores, F4, continúa aquí mismo. Punto y coma, la columna en la cual quiero el dato es la segunda columna. Aquí es la columna de la matriz. ¿Ya? Ojo con eso. Porque ya me olvido de las letras. O que esté en la fila tanto. Sino que la matriz. Esta matriz es de 3 columnas, o sea, de 2 columnas y de 3 filas. Por lo tanto, el dato que yo quiero está en la columna 2. Porque ahí está el porcentaje. Punto y coma. Me dice, verdadero, coincidencia aproximada. Bueno, aquí podría dar porque la matriz está ordenada. Pero para asegurarme bien, yo voy a colocar el falso. O también algunos, bueno, yo también ocupo el 0. 1 representa el valor verdadero y 0 el valor falso. Doy Enter y me aparece el mismo porcentaje. ¿Se acuerdan? ¿Qué me falta acá? Por el valor de la compra. 39.25. Lo voy a dejar ahí con 2 y copio. Los mismos valores. Los mismos valores. Ambas fórmulas son válidas. ¿Cuál es la diferencia? En que una te puede resultar menos engorrosa o más fácil que la otra. Apagar. ¿Qué tenemos a pagar? Bueno, a pagar va a ser el total menos el descuento. Voy a ocupar el descuento 1. Recuerde que son lo mismo. Solamente ocupamos el valor que
el valor que debemos eh, incluir, ¿ya? Ah, pero aquí falta algo importante, que debemos calcular el IVA, ¿ya? Entonces, voy a insertar acá el impuesto al valor, IVA. ¿Cuál es el IVA? Bueno, el IVA va a ser después del total a pagar, ¿cierto? Sí, gracias. Lo podemos hacer antes, aquí va. O antes. No, perdón. Ahí. Lo vamos a hacer antes porque nos falta el a pagar. Aquí está bien. El IVA va a ser igual. ¿A qué cosa? Al total de la compra menos el descuento, ¿cierto? Todo eso por el IVA fijo. Aquí hay una cosa que considerar o una clave que generalmente, la mayoría de las veces, cuando uno trabaja en una tabla, los datos que están en la tabla van relativos o sin estar fijos. Y los datos que están fuera de la tabla, esos sí van fijos, con F4. ¿Recuerdan la tabla cuando íbamos a la matriz? También, ¿ya? Ahí tengo, está redondeado, no está redondeado aquí, ¿ya? A pagar, ¿cuánto va a ser? Ahora sí, va a ser a pagar, va a ser la compra menos el descuento más el IVA. Ah, lo pude dejar todo sin dinero. Entonces, la compra más el descuento, menos el descuento, más el IVA, el impuesto, los tax. Ahí está. Esto estoy pagando en qué? Lo voy a especificar ahí, especificado en dólar, en dólares, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿cuánto voy a pagar esto en pesos? Bueno, igual eso por el valor del dólar que está en estos días cerca de 805.34 pesos chilenos, ¿ya? Este debe ir fijo porque está fuera de la tabla, ¿no? Ya. Fíjense que aparece con muchos decimales. Y acá en Chile no usamos centavos. Por lo tanto, esto me conviene redondear o aproximar, se ocupa la función redondear, ese número en 0 decimales. Ahí ampliamos para que se vea un poquito más decente. Le damos un formato contabilidad y revisamos. Bien, ahí tenemos todo el total a pagar de esta planilla. Bueno, esta es la primera parte. Vamos a seguir trabajando con el sí. Recuerden el sí condicional, el buscar B. Y vemos esta, dejamos hasta aquí para una primera parte.